afternoon. We are Team 2. We student university. My name is Lucia Sanchez. I am 18. I am from Tezantepec, Hidalgo. I live Tulancingo. I am Mexican. My name is Harumi Flores. I am 18 years old. I am from San Agustín Tlaxiaca. I am Mexican. My name is Raquel Flores. I am 18 years old. I am from Zumpango. I live in Tulancingo. My name is Elber Martinez. I am 20 years old. I am from Apasco, Estado de México. I live Tulancingo. My name is Antonio Monsalvo. I am 18 years old. I from Pachuca Hidalgo. In live Tulancingo. Name is Leandro Salas. I am 19 years old. I am from Santuario Hidalgo. I live Tulancingo. Every day we go a practice twice a week. We work with anatomy models the animals. We study with a microscope. We have 2 laboratories. We have anatomy tests 3 months. Los caballos son parte importante en la economía de algunos lugares de la República Mexicana, incluyendo nuestro estado de Hidalgo, en áreas como la ganadería, labores agrícolas y deportes, destacando la charrería en Hidalgo. Debido a esa importancia económica y cultural que tiene el caballo en México, es muy importante la práctica veterinaria para garantizar la salud y bienestar, así como la necesidad de comprender la anatomía y fisiología reproductiva, para mantener la productividad y sostenibilidad en la cría equina. En este video buscamos explicar la anatomía sexual de los caballos y los procesos bioquímicos que se llevan en él, en específico aquellas involucradas con la espermatogénesis. A su vez, se busca dar panorama más amplio sobre la importancia socioeconómica que tienen estos hermosos animales en México y en el estado de Hidalgo. Importancia socioeconómica del caballo en México e Hidalgo. La importancia socioeconómica del caballo en México e Hidalgo. El caballo tiene una gran importancia para el desempeño de diversas labores productivas en el ámbito rural. Además, es utilizado en los campos de la salud, recreo y deporte en las zonas urbanas. El uso del caballo en México ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad y la economía. En el medio rural, sigue siendo útil como medio de transporte, carga o de tiro. En las ciudades aún se usan para áreas específicas como el deporte, ya sean las carreras, el polo o la charrería. Incluso se puede utilizar en el ámbito de la salud, como es en la equinoterapia. Un caballo de carreras en los establos de un hipódromo puede crear 3.5 empleos directos, más otros tantos servicios indirectos. Además, la derrama económica que genera esta actividad es importante. Producción de granos, forrajes, elaboración de medicamentos, el pago de veterinarios, herreros y talaveros, jinetes, caballerangos, transportes, alimentos, bebidas para los aficionados, impuestos, derechos y una que otra contribución hasta los empleos en los ranchos de cría. Por otro lado, el caballo también tiene una gran importancia socioeconómica en Hidalgo, ya que en los últimos años los caballos, en el caso de Hidalgo, se utilizan en su mayoría para la charrería. Han generado un incremento en el empleo y en la economía del estado, tanto para los médicos veterinarios como para los criadores de caballos y yeguas, también así para los cuidadores de estos animales, los que se dedican a fabricar y a vender todo tipo de alimento, forraje, los fabricantes y vendedores de herraduras, sillas para montar, riatas, remolques, fabricantes de ropa, calzado, sombreros, cinturones, mangas para la lluvia, igual todos aquellos que se dedican a la venta de combustibles y todo tipo de refacciones de automotores, los cuales son utilizados para el transporte de los mismos animales. Por ello, al mantener la charrería como una cultura generadora de turismo en nuestro estado, todos los ciudadanos hidalguenses disfrutan de estos actos de convivencia y tradición que reúnen a la familia y que día a día se está viviendo cada día más con mayor intensidad en nuestro estado. Anatomía de los testículos. Los testículos son los órganos sexuales primarios del macho, ya que en ellos se producen los gametos masculinos, espermatozoides, además de ser el sitio de producción y síntesis de andrógenos, hormonas que estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Los testículos se localizan en la región inguinal, recubiertos por el escroto. En el equino, el eje longitudinal mayor es horizontal,
Cada testículo representa dos bordes, dos caras y dos extremidades. Las caras medial y lateral son convexas y lisas. El tamaño testicular varía de acuerdo a la edad del animal, época del año y raza. Además, existen variaciones individuales. Los testículos son más grandes y activos durante la época reproductiva. Los testículos están situados en el interior de las bolsas escrotales, inferiormente al pene. El testículo izquierdo tiende a descender un poco más que el derecho, por lo que suele encontrarse en una posición ligeramente más baja. Los testículos se desarrollan en dirección retroperitoneal, dentro de la región abdominal. Deben desplazarse caudalmente y cruzar la pared abdominal para llegar al escroto. A la vez que el testículo está desarrollándose, en la superficie del perineo se forman unos rodetes genitales que crecen y se fusionan en la línea media para formar el escroto. A partir del tercer mes hasta el final de la gestación, el testículo experimenta un proceso de descenso hasta acabar localizándose en el interior de las bolsas escrotales, posición extracorporal que garantiza una temperatura de 2 o 3 grados centígrados inferior a la del resto del cuerpo, siendo este hecho de vital importancia para una espermatogénesis normal. Anatomía de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son la porción exócrina del testículo. Es el lugar donde se forman y maduran los espermatozoides. Cada túbulo seminífero está constituido por tejido germinal, que es el que da origen a los espermatozoides y está constituido por diferentes tipos de células germinales y por tejido sustentacular. El túbulo seminífero está rodeado por una lámina propia formado por fibroblastos, células mioides y proteoglicano, la inanina. Las células mioides tienen la función de impulsar el avance de los espermatozoides a lo largo del túbulo conforme sus producidos. Estructura histológica de los testículos del caballo. Porción del testículo. Aumento 10X. Están constituidos por una cápsula de tejido conectivo denso. Desde la cápsula van a salir bloques de tejido conjuntivo que se van hacia el parénquima y lo dividen lobulillos testiculares. En la zona central vamos a ver que se ubica el mediastino integrado por el tejido conjuntivo laxo, originario de los tabiques. El parénquima está conformado por un sistema de túbulos que se clasifican en túbulos seminíferos, rectos, retetesis y un intersticio que contiene las células Leydig o intersticiales. Esquema histológico de las fases de las células germinales en los túbulos seminíferos. Aumento 100X. Las células germinales tienen las diversas fases del desarrollo del espermatozoide. Desde las formas más inmaduras hasta las más maduras se van a ver. Tenemos a las espermatogonias, que son las células más inmaduras que se ponen sobre la membrana basal. También los espermatocitos de primer orden, de mayor tamaño, presentan un núcleo de cromosomas en el estado de espiralización. Los espermatocitos de segundo orden, más pequeña, y es difícil de verlas en el túbulo porque enseguida se transforman. Los espermátidas son pequeñas y conforman el núcleo pequeño, redondo y picnótico. Los espermatozoos son células pequeñas y alargadas, que una vez que maduran se liberan hacia la luz del túbulo. En la imagen veremos una señalización como es EZ, que son los espermatozoos, EF, que son los espermátidas, y el asterisco, que son los espermatocitos del primer orden. Por último, veremos la estructura histológica del intersticio testicular. Aumento 100X. Este ocupa el espacio entre el sistema de túbulos. Está formado por el tejido conjuntivo laxo muy vascularizado y células de Leydig, que son el componente endocrino y son las encargadas de sintetizar la testosterona. Como todas las células secretoras de hormonas esteroideas, son grandes, poligonales y tienen un núcleo central y mucho citoplasma con microvacúolas sin color lipídicas. En la imagen se verá la señalización de LY, que son las células de Leydig, la letra T, que son los túbulos seminíferos, y todo esto es el intersticio testicular.
Anatomía del espermatozoide equino. El espermatozoide de los equinos consta de 3 regiones: cabeza, cuello y flagelo. La cabeza del espermatozoide es aplanada y está formada por el núcleo, el acrosoma y estructuras del citoesqueleto y una pequeña cantidad del citoplasma. El núcleo está constituido por la cromatina altamente condensada, el acrosoma y el segmento ecuatorial y la fosa de implantación. En la cabeza se encuentra el ADN y es vital para la interacción espermatozoide-óvulo. Además del núcleo, contiene un pequeño espacio citoplasmático en el extremo apical, llamado acrosoma, que no es más que una vesícula que contiene enzimas hidrolíticas necesarias para penetrar la zona pelúcida. El cuello del espermatozoide es la unión entre la cabeza y la pieza intermedia. Está constituido por el capitulum, mitocondrias, el centriolo proximal y una serie de columnas laminadas que proporcionan gran flexibilidad al espermatozoide para moverse lateralmente durante la batida flagelar. El cuerpo del espermatozoide o pieza intermedia contiene mitocondrias y se encarga de la producción de energía. El flagelo del espermatozoide es el responsable del movimiento y lo constituye en 3 regiones: la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. Está constituido en su totalidad por el axonema, que es la estructura que le confiere el movimiento. El axonema está formado por una serie de microtúbulos agrupados en dobletes y se distribuyen en uno central y 9 periféricos. El ADN en el espermatozoide se encuentra como cromatina, formado por ADN y protaminas. Los residuos de cisteína en las protaminas forman enlaces disulfuro que compactan al ADN 6 veces más que en las células somáticas. Estos enlaces protegen el material genético de agentes estresantes como especies reactivas de oxígeno y altas temperaturas durante el tránsito a través del tracto reproductor del macho y la hembra. Cuando el espermatozoide llega al epididimio, no está completamente maduro, y durante el paso a través de esta estructura, que tiene una duración de 9 días en el equino, el espermatozoide sufre cambios significativos, como la eliminación, modificación y absorción de proteínas y lípidos en la membrana plasmática, modificaciones en la cromatina nuclear, migración de gota citoplasmática del cuello a la región del anillo, y alteraciones en el tamaño del acrosoma. La importancia fisiológica de estos cambios no está completamente estudiada. Sin embargo, la absorción de algunas proteínas está implicada en la unión espermatozoide-óvulo, adquisición en la movilidad y estabilización en la pieza media del acrosoma. Y ciertamente, el espermatozoide está completamente maduro después de que ingresa a la cola del epididimio. La espermatogénesis del caballo es el proceso biológico por el cual se da la formación de los espermatozoides maduros. En los equinos, este proceso dura 57 días aproximadamente. La creación de los espermatozoides se da una vez que el caballo llega a la pubertad. Generalmente se da entre los 14 y 18 meses de vida, pero se considera que han alcanzado su madurez sexual hasta los 4 años de vida. Este proceso ocurre en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, los cuales están compuestos por una gran cantidad de espermatogonias. Las espermatogonias, o también denominadas células madre, son células inmaduras que no llevan a cabo funciones específicas. Por lo tanto, estas deben recibir ciertas señales para que se conviertan en células espermáticas, células que al madurar se convertirán finalmente en espermatozoides. Transcurre en 3 diferentes etapas. Espermatocitogénesis. Esta fase tiene una duración de 19.4 días en el caballo e involucra a las espermatogonias, que son las células germinativas más jóvenes. Se caracteriza porque se da un proceso cíclico de mitosis que se produce a partir de una espermatogonia, las cuales inmediatamente van a proliferar o se van a diferenciar en espermatocitos primarios. Este proceso asegura la producción de nuevas células madres para asegurar el linaje de las mismas a lo largo de la vida adulta del macho. Fase meiótica. Esta tiene una duración de 19.4 días en el caballo. Se inicia un nuevo proceso de división celular a través de la meiosis que reduce la información genética a la mitad. Se producen células hijas llamadas espermátidas. Meiosis 1. Cada espermatocito primario da lugar a 2 espermatocitos secundarios haploides. Meiosis 2. De cada espermatocito secundario se producen 2 espermátidas
por lo que en total de cada espermatocito primario obtenemos 4 espermátidas. Estas células ya son muy parecidas a los espermatozoides, ya podemos apreciar en ellas la formación de un pequeño flagelo. Espermiogénesis. Esta es la última fase del proceso de espermatogénesis. Tiene una duración de 18.6 días en el caballo. Se caracteriza porque ocurre la diferenciación morfológica de los espermátidos en espermatozoides. Su cola aumenta de tamaño y da lugar al flagelo que permitirá su desarrollo. La cabeza del espermatozoide disminuye y adquiere la forma puntiaguda que le caracteriza por la reducción del citoplasma, el alargamiento del núcleo y la formación del acrosoma. Finalmente, los espermatozoides maduros se liberan al centro del túbulo seminífero. Metabolismo. El espermatozoide requiere de un metabolismo energético que genere suficiente energía libre para la movilidad flagelar. Este metabolismo energético ocurre de manera más eficiente en condiciones aeróbicas, principalmente por fosforilación oxidativa a nivel de las mitocondrias presentes en la pieza intermedia del flagelo. Para ejercer el movimiento flagelar, la dineína del axonema requiere grandes cantidades de ATP. Sin embargo, las mitocondrias están limitadas a la pieza intermedia y el ATP mitocondrial no es suficiente para difundir a lo largo de todo el flagelo. Es por eso que la glucólisis con la producción de lactato en condiciones aeróbicas es la fuente de ATP en la pieza principal del movimiento flagelar, facilitando por incorporación de enzimas glucolíticas en la banda fibrosa de la pieza principal. Pero no solo eso basta, ya que en presencia de oxígeno, los espermatozoides recurren a la activación del ciclo de Krebs, con la formación del NADH+. A partir de la transformación del malato a oxalacetato, este último estimula la enzima piruvato deshidrogenasa para disminuir la concentración de piruvato y promover la fosforilación oxidativa, que junto con el lactato deshidrogenasa a nivel mitocondrial mantienen los niveles de NADH+ para ser utilizados por el malato. Además, el NADH+ pasa rápidamente a la cadena respiratoria y de esta manera se evita el agotamiento del NAD+ y se mantiene la energía libre necesaria. El caballo ha tenido un rol importante en la historia, la cultura y la economía de México. Desde tiempos remotos, este noble animal ha sido un aliado indispensable en diversas áreas de la vida cotidiana, desde el trabajo en el campo hasta el ocio en las ciudades. En el contexto rural, el caballo continúa desempeñando un papel crucial como medio de transporte, facilitando el acceso a áreas remotas y llevando a cabo tareas agrícolas y ganaderas. Su presencia en estas regiones es tan arraigada que su utilidad se considera casi indispensable para muchas comunidades. Sin embargo, su importancia va más allá de las zonas rurales. En las ciudades, el caballo ha encontrado nuevos roles y oportunidades, desde el ámbito deportivo, donde es protagonista en diversas disciplinas, así como en la charrería hasta el campo de la salud, donde la equinoterapia ofrece beneficios terapéuticos para personas con diversas necesidades especiales. El caballo demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Estas actividades no solo contribuyen al bienestar físico y emocional de las personas, sino que también generan empleo y fomentan la actividad económica en las comunidades urbanas. Además, la industria equina en México como en el estado de Hidalgo genera una importante derrama económica, con una cadena de valor que incluye desde la cría y el entrenamiento de caballos hasta la venta de equipamiento ecuestre y la organización de eventos relacionados con este noble animal, ferias ganaderas, competiciones ecuestres y turismo vinculado al mundo del caballo. Solo son algunas de las actividades que impulsan el desarrollo económico en diferentes regiones del país, atrayendo tanto a inversionistas como a visitantes locales y extranjeros. En este contexto es crucial comprender aspectos fundamentales de la fisiología del caballo, como la anatomía reproductiva equina. Es especialmente relevante para la práctica veterinaria y la cría, ya que permite identificar posibles anomalías que podrían afectar la fertilidad y la salud reproductiva de los sementales. La histología de los testículos equinos proporciona información detallada sobre el desarrollo y la función de los túbulos seminíferos, lo que facilita el diagnóstico y el tratamiento de problemas relacionados con la espermatogénesis. La comprensión de la espermatogénesis en los caballos es igualmente importante para garantizar una reproducción exitosa en la cría equina. Los veterinarios deben de estar familiarizados con las etapas de desarrollo de los espermatozoides y cómo pueden verse afectadas por factores ambientales o patológicos. Esto les permite implementar estrategias de manejo reproductivo
que maximicen la fertilidad y la capacidad reproductiva de los caballos, contribuyendo así al éxito de la industria equina en México. En resumen, el uso del caballo en México abarca múltiples dimensiones, desde su función práctica en el campo hasta su papel en el deporte y la terapia. Su importancia económica, social y cultural es innegable, y ese adecuado manejo y cuidado son fundamentales para garantizar su bienestar y su contribución continua al desarrollo del país, con un enfoque en la educación, la investigación y la práctica veterinaria responsable. Podemos asegurar que el caballo siga siendo un símbolo de fuerza y elegancia, compañerismo en México por muchos años más.